si te dijera que este vídeo es alquimia ocurriendo ahora mismo ante ti? No, no es otro contenido más en internet. Si hiciste clic y estás aquí es porque algo en tu interior lo pidió. Cambio, ¿verdad? En la alquimia espiritual nada es casual. Lo que llamas azar es una ley que aún no has reconocido. Todo sigue un principio. Todo es mental. Todo vibra. Tu pensamiento fue la causa. Este vídeo, el efecto. Aunque tu mente lo cuestione, en lo más profundo sabes que no es coincidencia. Esta obra pertenece a una tradición velada, custodiada por siglos entre iniciados. No aparece ante todos, solo ante quienes están listos para romper el velo de la ilusión y comenzar a transformar su realidad de adentro hacia afuera. Estar aquí ahora es tu señal. No importa si no entiendes todo o si te sientes perdido. No necesitas más información, necesitas recordar. Y lo que diré te ayudará a hacerlo. Al final te mostraré cómo usar los 7 principios del hermetismo para cambiar tu realidad de forma práctica, directa y definitiva. Pero primero debes oír lo que solo los preparados pueden escuchar. Mucho antes de la ciencia moderna, incluso antes de que las religiones se estructuraran como hoy, un hombre se susurraba entre sacerdotes, filósofos e iniciados: Hermes Trismegisto. 3 veces grande, 3 veces maestro, 3 veces iniciado en los misterios de la creación. En Egipto, dios de la sabiduría y la escritura. En Grecia, Hermes, mensajero entre mundos. La fusión de ambos dio un arquetipo tan poderoso que su influencia atravesó siglos, oculta en símbolos, cifras y palabras codificadas. Se le consideró fundador de las primeras escuelas de misterios, templos donde el conocimiento no se transmitía solo con palabras, sino que se experimentaba. Ese saber secreto dio origen al término que seguimos usando: conocimiento hermético, una sabiduría reservada, inaccesible a la mirada superficial, guardiana de las leyes que rigen lo invisible. Se le atribuyeron decenas de obras, muchas se perdieron con los incendios que destruyeron bibliotecas como la de Alejandría. Sin embargo, una chispa sobrevivió y encendió una llama que atravesó los siglos: el Kybalión, 1908, firmado por los 3 iniciados. No es un libro común, es un compendio codificado que condensa la esencia del hermetismo. Su lenguaje fue adaptado al mundo moderno, pero su pulso vibra con la misma energía de los jeroglíficos tallados en piedra. Este linaje nunca fue popular, por eso pocos lo conocen y menos aún lo comprenden. El primer principio revelado por el Kybalión es el mentalismo. Su impacto es profundo. Todo lo que existe, planetas, ciclos de la naturaleza, emociones, ideas, recuerdos, es vida-pensamiento vibrando en la conciencia del todo. No es metáfora. No observas el universo desde fuera. Estás dentro de la mente de Dios. Imagina una mente tan vasta y poderosa que todo lo que piensas se manifiesta como realidad. Los hindúes la llamaron Mahat, la mente cósmica. Los hermetistas, simplemente, el todo. ¿Qué significa en la práctica? Que la realidad que habitas se moldea con la calidad de tus pensamientos. Todo comienza adentro. Nada se mueve afuera sin moverse antes aquí. La mente es la matriz, percepción, patrones, creencias, el pincel con el que pintas tu existencia. Es como una simulación regida por leyes espirituales, y tú participas activamente. Pensamientos, emociones, intenciones y estados vibracionales afectan directamente lo que te sucede. Por eso los antiguos maestros enseñaron lo que enseñaron. Por eso Buda habló del origen mental del sufrimiento, Jesús de una fe que mueve montañas, y Hermes de que todo es mental. La física cuántica moderna roza esta intuición con el efecto observador. El comportamiento de las partículas cambia según la presencia de una conciencia que observa. Si el universo es mente y tú eres chispa de esa mente suprema, ¿qué impide moldear conscientemente tu vida? Entonces surge la pregunta: si todo se moldea desde adentro, ¿por qué la realidad parece tan aleatoria? El Kybalión responde: todo sucede según ley. La casualidad no existe. Lo que llamas suerte, coincidencia o destino es una ley espiritual aún no reconocida. El universo no es caos. Es una sinfonía gobernada por 7 leyes universales que operan te las creas o no, como la gravedad. Una de ellas, y de las más visibles, es causa y efecto.
Todo lo que vives hoy es consecuencia de causas puestas en marcha antes, no solo acciones, también pensamientos, emociones y vibraciones mantenidas en el tiempo. Llamamos a esto karma, sutil física, hermetismo puro. Permíteme ilustrarlo. En un pueblo de montaña vivía un jardinero anciano, famoso por su calma. Cada día cuidaba sus plantas con paciencia, bajo sol o lluvia. Un joven frustrado por sus fracasos le preguntó por qué su vida era tan dura mientras el anciano parecía vivir en paz. El viejo sonrió. Ven mañana temprano. Llevaron una semilla a la cima de una colina. El joven la plantó y la regó a diario. Al principio, nada. Semanas después, un brote. Sonrió. Un día, una tormenta lo arrancó. El joven estalló. ¿Ves? Nada funciona. El anciano respondió. ¿Quieres cosechar un roble con la paciencia de una flor? Esa fue solo una causa entre millones. Tu vida es la suma de todas las semillas que has plantado, lo sepas o no. Algunas brotan rápido, otras tardan años, algunas las olvidaste, pero ninguna deja de responder a la ley. Este es el corazón de causa y efecto. No eres juguete de fuerzas invisibles, experimentas efectos de causas que ya pusiste en marcha, o aceptaste inconscientemente. Todo lo que vibras, piensas, sientes, deseas o rechazas, retorna en forma de experiencia. Aún así, hay momentos en que todo parece derrumbarse. Avanzas un paso y retrocedes dos. Esa sensación de regresión también está regida por una ley, ritmo. Todo oscila como un péndulo. Emociones, energía, relaciones, finanzas, salud, espiritualidad. Nada sube o cae para siempre. Como las mareas, como el día y la noche, como el invierno antes de la primavera. La vida atraviesa ciclos. No significan fracaso. Son mecánica sagrada. Los mercados lo muestran a diario. El crecimiento perpetuo es ilusión. Siempre hay correcciones. La clave no es entrar en pánico en los valles ni dejarse engañar por los picos. Platón dijo que el alma evoluciona en espiral. Aunque parezca que vuelves al mismo punto, no estás en el mismo lugar. Revisitas desde más alto. Lo que antes te derribaba ahora apenas roza la superficie. La regresión es la curva de tu espiral de transformación. Al aceptar el ritmo, dejas de luchar contra los ciclos y aprendes a danzar con ellos. Si el ritmo nos recuerda que todo oscila, polaridad revela que todo tiene dos caras de la misma esencia. Frío y calor no son sustancias distintas, sino grados de un mismo fenómeno, la temperatura. Igual con miedo y amor, tristeza y entusiasmo, caos y orden. Los opuestos se conectan por el grado de vibración. Cuanto más densa, más sólida y limitada parece la materia. Cuanto más sutil, más se acerca al espíritu, hasta fundirse en el uno. Aquí yace el secreto de la transmutación. No necesitas eliminar tu sombra, elevas la vibración de lo que ya existe en ti. El miedo puede transmutarse en coraje, el apego, en conciencia, la ira, en acción transformadora, el dolor, en catalizador del despertar. Eso es la verdadera alquimia. Cambiar el grado vibratorio de un estado inferior a uno superior sin negar su naturaleza. Como el alquimista regula fuego y tiempo para obtener el elixir, el practicante hermético observa sus estados internos y actúa con intención para elevar su frecuencia. Maestría vibracional. Propósito en movimiento. Y con práctica, algo silencioso se mueve dentro de ti. Te haces más consciente, y entonces comprendes que lo que llamabas propósito quizás era una invitación, pequeñas bolas que tu alma arrojaba adelante para hacerte avanzar, no metas talladas en piedra. El universo usa deseos y objetivos para ponerte en marcha. ¿Cuántas veces perseguiste algo creyendo que era la cima, y una vez alcanzado perdió sentido? No fue error. Hermes diría, el camino revela al buscador. El velo se levanta mientras caminas, te encuentras en la búsqueda. Cada deseo fue reflejo exacto de tu conciencia en ese momento. Cuando tu conciencia cambia, tus deseos también. Por eso tantos sueños mueren antes de cumplirse. No porque fallaste, sino porque cambiaste tú. La versión que lo quería ya no dirige tu vida. Fue reemplazada por otra más consciente. Eso no es fracaso, es evolución. El propósito no es fijo. Es un espiral vivo que respira contigo.
Imagina un campo abierto. Lanzas pequeñas bolas delante de ti. Corres hacia una, te comprometes, y en el trayecto aparece otra, más luminosa, más ligera, más desafiante. Es natural sentir el llamado. La bola anterior no fue en vano. Cumplió con empujarte al siguiente nivel. El error es aferrarse a lo que ya no vibra con tu alma por miedo a parecer inconstante. Muchas veces esa inconstancia es el reflejo de un alma que se expande. Quizá ahora mismo otra bola asoma como una inquietud en el pecho, un pensamiento recurrente, un deseo de mudarte, cambiar de carrera o estudiar algo nuevo. Aunque no tenga sentido, aunque tu mente lo descarte, hay un ciclo queriendo nacer. El propósito no es una línea recta hacia un lugar, es una espiral ascendente donde cada vuelta te da un ángulo nuevo. No hay culpa por cambiar de idea ni vergüenza por soltar un sueño viejo. Cada bola, cada desvío, cada aparente error era el siguiente paso correcto. El propósito no está afuera, en un trofeo. Está dentro, revelándose con cada sí a tu proceso. Todas las leyes, en el fondo, son expresiones de una única sabiduría, el código fuente del universo. Hablar de ritmo te lleva a polaridad. Comprender causa y efecto exige reconocer el mentalismo. Es como un tapiz. No puedes tirar de un hilo sin afectar el diseño. Mentalismo estructura todo. Todo comienza con la conciencia creativa. Correspondencia crea el puente como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Para leer el mundo externo como espejo del interno. Vibración enseña que nada está inmóvil, todo late. Polaridad muestra los dos extremos de lo mismo y nos da la transmutación. Ritmo mueve los ciclos y nos invita a bailar con el tiempo adecuado. Causa y efecto revela que nada se da por azar. Cada elección planta una semilla. Género mantiene el equilibrio entre lo activo y lo receptivo. Cuando ambos armonizan, nace lo creativo. La mayoría vive arrastrada por efectos, sin saber que puede navegar conscientemente. Quien observa estos principios en acción, y los vive con atención despierta, se convierte en alquimista de su realidad. El Kybalión es claro. El sabio no se rebela contra la ley, la entiende y la usa. Imagina a dos nadadores en un río de corriente fuerte. El primero, ignorante de los flujos, lucha con fuerza bruta. Se agota y la corriente lo arrastra. El segundo conoce los ritmos del agua. No pelea, se ajusta, y parece volar sobre la superficie. Esa es la diferencia entre vivir inconscientemente y despertar a las leyes. ¿Cómo usar el Kybalión en la práctica? Mentalismo. Todo empieza en la mente. Tu realidad refleja tus pensamientos dominantes. Piensas escasez, vives carencia, vibras miedo, atraes experiencias que lo alimentan. ¿Qué hacer? Vigila tu diálogo interno. Empieza el día con afirmaciones. Visualiza a diario la realidad que deseas como presente. Evita conversaciones y contenidos que contaminen tu campo mental. Ejemplo, cambia nunca alcanza el dinero, por cada día aparecen oportunidades de prosperidad. Correspondencia. Afuera refleja adentro. Observa tus relaciones, tu casa, tu cuerpo como espejo de tu diálogo interno. ¿Qué hacer? Ordena lo micro para afectar lo macro. Tu habitación, tu alimentación, tu agenda. Ejemplo, antes de decisiones importantes, pon en orden tu espacio, ganarás claridad. Vibración. Solo atraes lo que coincide con tu frecuencia. ¿Quieres paz? Vibra paz. ¿Qué hacer? Eleva tu frecuencia con silencio, meditación, naturaleza, música, arte, risa y gratitud. Ejemplo, lleva un diario y escribe 3 agradecimientos cada día. En minutos tu estado cambia. Polaridad. No elimines lo negativo. Transmútalo cambiando de grado. Ira. Canalízala en movimiento y acción creativa. Miedo. Vuelve una parte de él en conciencia y prudencia. Tristeza. Úsala como combustible para buscar sentido más profundo. Ritmo. Nadie vibra alto todo el tiempo. Acepta tus ciclos. ¿Qué hacer? Descansa en los valles y actúa en los picos. Evita grandes decisiones en momentos bajos. Ejemplo, en días de baja energía. Reduce la marcha sin culpa. Eso también es sabiduría rítmica. Causa y efecto. Nada pasa porque sí. Cada hábito es una semilla. ¿Qué hacer? Planta distinto ahora.
Cambia hábitos, pensamientos y postura. Ejemplo, si vives estresado, revisa sueño, nutrición y descansos, pequeñas causas, grandes efectos. Género. Todo contiene principios masculino, acción, y femenino, intuición y gestación. ¿Qué hacer? Equilibra ambos. Planifica y actúa cuando sea momento. Retírate a sentir cuando toque. Ejemplo, antes de una decisión clave, escucha tu intuición y luego aplica foco y ejecución. No tienes que acertar todo. Debes alinear tu ser con la ley. Cuando cambias dentro, el universo responde. Siempre lo ha hecho. Ahora comienzas a escucharlo. Antes de irte, dejé en el primer comentario fijado el Kybalión para quien desee profundizar. Si este vídeo te tocó y quieres apoyar este trabajo, también dejé un enlace para contribuir. Eso ayuda a mantener el canal y difundir este mensaje a quienes, como tú, están listos para despertar. Nos vemos en el próximo vídeo.